Hola. Bueno, chicos, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? ¿Cuál es el tema? Trastorno de la personalidad tipo A. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Mira, un trastorno de la personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de la personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse a las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. Además, es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las experiencias de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios sobre el sujeto. Saben, en algunos casos es posible que no te des cuenta que tienes un trastorno de personalidad, porque tu manera de pensar y comportarte te parece muy natural, y es posible que culpen a los demás por los problemas que tienes. Se desconocen las causas exactas de estos trastornos. Sin embargo, muchos expertos afirman que aparecen por la interacción de factores genéticos, estilos de apego, ambivalentes o evitativos y por otros factores psicosociales. Qué interesante, pero entonces, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad del grupo A? Bueno, los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad. Entonces explicamos cada uno de ellos y listo. ¿Pero qué sabemos de esos trastornos? Pues dentro de las características diagnósticas del trastorno paranoide de la personalidad está un patrón de confianza y suspicio general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y aparece en diversos contextos. Aparte de eso, los individuos con este trastorno dan por hecho que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar, aunque no tengan prueba alguna de que apoye estas previsiones. Con pocas o con ninguna prueba, tienen base suficiente para sospechar de los demás o que algo está pasando dentro de esto, que hay un complot, que pueden ser atacados o en cualquier momento, de repente y sin ninguna razón. Frecuentemente, sin que haya prueba objetiva de ello, sienten que han sido ofendidos profunda e irreversiblemente por otra persona o personas. Están preocupadas por dudas injustificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos y socios. Algún amigo o socio se muestra leal con ellos, están tan sorprendidos que no pueden tener confianza o creer en él. Se encuentran con problemas, piensan lo único que van a hacer sus amigos o socios es atacarles o ignorarles. Bueno, y sí, son reacios a confiar o a intimar con los demás, porque temen que la información que se comparta sea utilizada en su contra. Pueden negarse a contestar preguntas personales diciendo que esa información no es asunto de los demás. En las observaciones o los hechos más inconscientes, vislumbran significados ocultos que son denigrantes o amenazantes. Por ejemplo, un sujeto con este trastorno puede malinterpretar un error legítimo de un trabajador de una tienda como un intento deliberado de no dar bien el cambio, o puede ver una observación humorística de un compañero de trabajo como si fuera un ataque a toda regla. También los halagos son frecuentemente malinterpretados. Por ejemplo, un elogio de algo que acaba de comprar puede malinterpretarse como una crítica por ser egoísta. Pueden ver una oferta de ayuda como una crítica en el sentido de que no lo están haciendo suficientemente bien ellos solos. Y miren, los individuos con ese trastorno suelen albergar rencores y son incapaces de olvidar los insultos, injurias o desprecios, porque creen haber sido objeto de algo. El menor desprecio provoca una gran hostilidad que persiste durante mucho tiempo, puesto que siempre están pendientes de las malas intenciones de los demás y sienten a menudo que su persona o su reputación han sido atacadas o se les ha demostrado desconsideración en algún momento. Y siempre están contraatacando con rapidez y reaccionan con ira ante los ultrajes que perciben. Bueno, estas personas con esos trastornos suelen tener patológicamente celos, sospechan a menudo que su pareja le es infiel sin tener una justificación adecuada. Entonces, las características principales de este tipo serían la desconfianza y sospechas generalizadas hacia los demás y sus motivos, la creencia injustificada de que los demás intentan dañarte o engañarte, una sospecha injustificada de la lealtad o la fiabilidad de los demás, vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable de que usarán la información en su contra,
una percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes como si realmente fueran ataques personales, una reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos, la tendencia a guardar rencor y la sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge o la pareja sexual es infiel y más. Pero también hay síntomas y trastornos asociados a este. Los sujetos con trastorno paranoide de la personalidad son personas con las que generalmente es difícil llevarse bien y suelen tener problemas en las relaciones personales. Su suspicacia y hostilidad excesivas pueden expresarse mediante las protestas directas, las quejas recurrentes o por un distanciamiento silencioso claramente hostil, puesto que están excesivamente atentos a las posibles amenazas, pueden comportarse de una forma cautelosa, reservada o tortuosa y aparentan ser fríos y no tener sentimientos y compasión, aunque a veces parecen objetivos, racionales y no emotivos, con mayor frecuencia una gama afectiva en la que predominan las expresiones de la hostilidad, obstinación y sarcasmo. Su naturaleza combativa y suspicaz puede provocar que en los demás una respuesta hostil, que a su vez sirve para confirmar el sujeto sus expresiones iniciales. Como los individuos con trastorno paranoide de la personalidad no confían en los demás, tienen una necesidad excesiva de ser autosuficientes y un fuerte sentido de autonomía. También necesitan contar con un alto grado de control sobre quienes los rodean. A menudo son rígidos, son críticos con los demás e incapaces de colaborar. Aunque tienen muchas dificultades para aceptar las críticas, son capaces de culpar a los demás por sus propios errores. Debido a su rapidez para contraatacar en respuestas a amenazas, perciben a su alrededor, tienen muy litigantes y frecuentemente se ven envueltos en pleitos legales. Los sujetos con este trastorno tratan de confirmar sus concepciones negativas percibidas con respecto a la gente o a las situaciones que los rodea, atribuyendo malas intenciones a los demás que son proyecciones de sus propios miedos. Pueden mostrar fantasías de grandiosidad no realistas y escasamente disimuladas. Suelen estar pendientes de los temas de poder y jerarquía y tienden a desarrollar estereotipos negativos de los otros, en especial de los grupos de población distintos del suyo. Se sienten atraídos por las formulaciones simplistas del mundo y frecuentemente recelan de las situaciones ambiguas. Pueden ser vistos como fanáticos y formar parte de grupos de culto, fuertemente coaccionados, junto a otros que comparten su sistema de creencia paranoide. ¿Sabían que el trastorno paranoide de la personalidad puede manifestarse por primera vez en la infancia o la adolescencia a través de actitudes y comportamientos solitarios, relaciones escasas con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad, pensamiento, bueno, entre otros? Y estos niños pueden parecer un poco raros o excéntricos y atraer las burlas de los otros. En la población clínica parece que se diagnostica con más frecuencia en varones. ¿Y sabían que los paranoides tienen una prevalencia del 0,5 al 2% en la población general y del 10 al 20% en los hospitales psiquiátricos y del 2 al 10% en los pacientes psiquiátricos ambulatorios? Y se ha descubierto que en su patrón familiar se apuntan algunos datos hacia un aumento de la prevalencia del trastorno paranoide en los familiares con esquizofrenia crónica y hacia una relación familiar más específica con el trastorno delirante tipo persecutorio. En el trastorno esquizoide de la personalidad, la característica esencial es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad no demuestran tener deseos de intimidad, parecen indiferentes a la oportunidad de establecer relaciones personales y no parece que les satisfaga demasiado formar parte de una familia o de un grupo social. Prefieren emplear el tiempo en sí mismos más que en otras personas. Suelen estar socialmente aislados o ser solitarios y casi siempre escogen actividades solitarias u aficiones que no requieran interacciones con otras personas. Prefieren las tareas mecánicas o abstractas como los juegos de ordenador o matemáticos. Pueden mostrar un interés muy escaso en tener experiencias sexuales con otras personas. Suelen haber una reducción de la sensación de placer a partir de expresiones sensoriales, corporales o interpersonales, como pasear por una playa tomando el sol o hacer el amor.
Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer indiferentes a la aprobación o la crítica de los demás, y no muestran preocupación alguna por lo que los demás puedan pensar de ellos. Pueden abstraerse de las sutilezas normales en la interacción social y a menudo no responden adecuadamente a las normas sociales, de forma que parecen socialmente ineptos o superficiales y enfrascados en sí mismos. Habitualmente muestran un aspecto blando, sin reactividad emocional observable y con pocos gestos o expresiones faciales de reciprocidad, como sonrisas. Refieren que rara vez experimentan emociones fuertes como ira o alegría. Frecuentemente manifiestan una afectividad restringida y se muestran fríos o distantes. Sin embargo, en las raras ocasiones en que estos individuos se sienten, aunque sea temporalmente como hablando de sí mismos, pueden reconocer que tienen sentimientos desagradables, en especial en lo que se relaciona con las interacciones sociales. Ahora se habla sobre los síntomas y los trastornos asociados. Dentro de estos sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad, pueden tener dificultades especiales para expresar la ira, incluso en respuesta a la provocación directa, lo que contribuye a la impresión de que ellos no tienen emociones. A veces sus vidas parecen no ir a ninguna parte o dejan sus objetivos a merced del azar. Estos individuos suelen relacionar pasivamente ante circunstancias adversas y tienen dificultades en responder adecuadamente a los acontecimientos vitales importantes. Debido a su falta de habilidades sociales y a la falta de deseo de experiencias sexuales, los sujetos con este trastorno tienen pocas amistades, es poco frecuente que salgan con alguien y no suelen casarse. Y la actividad laboral también puede verse afectada, sobre todo si ésta requiere de una implicación interpersonal, aunque los sujetos con estos trastornos pueden desenvolverse bien cuando trabajan en condiciones de aislamiento. Los individuos con estos trastornos pueden experimentar episodios psicóticos muy breves, incluso pueden durar minutos o pueden extenderse y durar horas, especialmente en respuesta al estrés. En algunos casos, el trastorno esquizoide de la personalidad puede aparecer como antecedente premórbido del trastorno delirante o de la esquizofrenia. Algunas veces, los sujetos con estos trastornos presentan un trastorno depresivo mayor. El trastorno esquizoide de la personalidad se observa con más frecuencia simultáneamente con los trastornos de la personalidad esquizotípicos, paranoides y por evitación. Los síntomas también van a depender mucho de la cultura, la edad y el sexo. Sujetos de varios tipos de entornos culturales pueden mostrar comportamientos defensivos y estilos interpersonales que pueden ser calificados erróneamente como esquizoides. Por ejemplo, las personas que han cambiado de un entorno rural a un urbano pueden reaccionar con un enfriamiento emocional que puede durar varios meses y manifestarse por actividades solitarias, afectividad restringida y otros déficits en la comunicación. No sé si se han dado cuenta que los inmigrantes de otros países son vistos a veces erróneamente como fríos, hostiles o indiferentes. Este trastorno esquizoide de la personalidad puede hacerse patente por primera vez desde la infancia o la adolescencia, a través de actitudes y comportamientos solitarios, van a tener pobres relaciones con sus compañeros, un bajo rendimiento escolar, lo que va a señalarlos a estos como que son diferentes y los van a hacer como sujetos de burla. La prevalencia en el trastorno esquizoide de la personalidad es poco frecuente en el entorno clínico, y el patrón familiar puede ser más prevalente en los familiares de los sujetos con esquizofrenia o con trastorno esquizotípico de la personalidad. Otras características son la falta de interés en las relaciones sociales o personales, preferencia por la soledad, una amplitud limitada de las emociones, incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades, incapacidad para captar las señales sociales normales, aparentar ser distante o indiferente, poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales. Ahora hablamos sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad. Es un patrón general de déficit social e interpersonal caracterizado por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o percepciones y excentricidades del comportamiento. Este patrón comienza al inicio de la edad adulta y se observa en diversos contextos. Los individuos con trastorno esquizotípico de la personalidad suelen tener ideas de referencia, por ejemplo, interpretaciones incorrectas de incidentes causales y acontecimientos externos, como poseedores de un significado especial e inhabitual específico para esas personas. Esto debe diferenciarse de las ideas delirantes de referencia, en las que las creencias son mantenidas como una condición delirante. Estos sujetos pueden ser supersticiosos o estar preocupados por fenómenos paranormales ajenos a la norma de su propia cultura.
Pueden sentir que tienen poderes especiales para notar los hechos antes de que sucedan o para leer los pensamientos de los demás. Pueden creer que tienen un control mágico sobre los demás, que pueden ser utilizados directamente. Por ejemplo, el hecho de creer que la esposa saca al perro a pasear es el resultado directo de un pensamiento que se tuvo hace una hora o varios días atrás. O indirectamente, a través de realizar rituales mágicos, por ejemplo, pasar 3 veces por encima de un determinado objeto para evitar que ocurra alguna desgracia. También pueden presentarse alteraciones perceptivas. Por ejemplo, sentir que otra persona está presente o oír una voz que murmura tu nombre, por ejemplo. Y su lenguaje puede incluir frases o construcciones raras o idiosincráticas también. Sí, y frecuentemente es indefinido, digresivo o vago, pero sin un verdadero descarrilamiento o incoherencia. Las respuestas pueden ser demasiado concretas o demasiado abstractas, y las palabras y los conceptos se aplican algunas veces de formas poco habituales. Las personas con este trastorno suelen ser recelosos y pueden presentar ideación paranoide. Por ejemplo, creer que sus compañeros de trabajo están tratando de manchar su reputación ante su jefe, y frecuentemente no son capaces de hacer servir todo el abanico de afectos y habilidades interpersonales necesarias para relacionarse adecuadamente. Y por tanto, suelen interactuar con los demás de una manera inapropiada, inflexible o constreñida. Estas personas son considerados frecuentemente raros o excéntricos, como lo mencioné hace un momento, a causa de sus manierismos poco corrientes. También una forma tosca de vestir y una falta de atención a las convenciones sociales habituales. Las personas que padecen de este trastorno interpretan como problemáticas las relaciones interpersonales y no se encuentran cómodos relacionándose con otras personas. Aunque ellos también pueden expresar una infelicidad debido a la falta de relaciones, su comportamiento va a sugerir una falta de deseos de contactos íntimos. Como resultado, van a acostumbrar a tener pocos amigos o ningún amigo íntimo, o persona de confianza aparte de los que ya son los familiares de primer grado. Se van a sentir ansiosos en situaciones sociales, especialmente en las que van a implicar a gente desconocida, y van a interactuar con otros cuando tienen que hacerlo, pero van a preferir encerrarse en sí mismos porque sienten que ellos son diferentes a los demás y no encajan. Otras características de los sujetos con este tipo de trastorno es la vestimenta, pensamientos, creencias, discurso o conductas peculiares, experiencias perceptivas extrañas, como escuchar a alguien susurrar su nombre, falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas, ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones, respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz de los demás, pensamiento mágico. Síntomas y trastornos asociados. Los individuos con trastorno esquizotípico de la personalidad suelen buscar tratamiento para los síntomas asociados de ansiedad, depresión u otros estados de ánimo disfóricos. Más que para las características del trastorno de la personalidad per se, los sujetos con este trastorno de la personalidad pueden experimentar episodios psicóticos transitorios, que pueden durar minutos u horas, especialmente en respuesta al estrés, aunque en general son de una duración insuficiente para merecer el diagnóstico adicional de un trastorno psicótico breve o un trastorno esquizofreniforme. En algunos casos se presentan síntomas psicóticos significativos que cumplen los criterios para un trastorno psicótico breve, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o una esquizofrenia. Más de la mitad tienen historia de al menos un episodio depresivo mayor. Entre el 30 y el 50% de las personas diagnosticadas de este trastorno reciben un diagnóstico concurrente de trastorno depresivo mayor cuando son admitidos en un centro clínico. Aparte de eso, hay síntomas que son dependientes de la cultura, la edad y el sexo. El trastorno esquizotípico de la personalidad puede hacerse patente por primera vez en la infancia o en la adolescencia, a través de actividades y comportamientos solitarios, una pobre relación con los compañeros, existe ansiedad social, bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad, pensamiento y lenguaje peculiar y fantasías extrañas. Estos niños pueden parecer raros o excéntricos y atraer a las burlas. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un poco más frecuente en los varones. Además, se observa aproximadamente en el 3% de la población. El trastorno esquizotípico de la personalidad tiene un curso relativamente estable y únicamente un pequeño número de sujetos pueden desarrollar un tipo de esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Además, es de incidencia familiar y es más prevalente en los familiares de primer grado de los individuos con esquizofrenia que la población en general. Wow, qué buena información tenemos. Sí, seguro que con esto César nos pone 20.